¿Alguna vez has sentido esa encrucijada personal, un momento de prueba donde la soledad y las dudas parecen tomar el control? Es como un desierto interior que muchos hemos transitado. Si esto te resulta familiar, el viaje que emprendemos hoy te va a interesar profundamente. Vamos a explorar juntos una historia muy antigua, pero con una relevancia sorprendente para nuestros días. Un relato sobre un desafío intenso, un encuentro que marcó un antes y un después en la historia. Si este tipo de exploración profunda te llama la atención y quieres más contenido que inspire y transforme, considera suscribirte y darle un me gusta a este video. Nos ayudas muchísimo a seguir creando, porque lo que vamos a descubrir hoy no es solo un evento del pasado, es una fuente de entendimiento y fortaleza para tus luchas de hoy. Prepárate, esto podría cambiar tu perspectiva. Precisamente para comenzar a cambiar esa perspectiva, vale la pena detenerse en esas historias antiguas. Esas narrativas que, aunque a veces parezcan sacadas de un libro de fantasía, llevan consigo un peso, una profundidad que te hace preguntar, ¿qué hay de real en todo esto? La que vamos a explorar hoy ha resonado por generaciones y generaciones, generando preguntas, debates y sobre todo mucha reflexión. Imagina la escena, el desierto, un lugar de silencio, de soledad, de prueba, y en medio de ese escenario, una figura central de la fe, Jesús, enfrentándose a una prueba que definiría mucho de lo que vendría después. La pregunta que flota en el aire y que seguro te has hecho si conoces la historia, es ¿quién o qué fue exactamente lo que tentó a Jesús? ¿Estamos hablando de un ser con cuernos y cola, como a veces lo pintan? ¿O es algo más, algo diferente? Los textos antiguos nos dicen que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Detente un momento a pensar en eso. No fue una casualidad, no fue que se perdió y terminó allí. Hubo una intención, un propósito divino detrás de esta experiencia. Es como cuando la vida misma te pone en situaciones que no elegiste, pero que de alguna manera sientes que están allí para enseñarte algo, para fortalecerte. Y en ese momento de máxima vulnerabilidad física, después de un ayuno prolongado, aparece esta figura, el tentador. Era una entidad con su propia inteligencia, una fuerza externa real, o quizás una representación de las luchas internas, de esas batallas que todos libramos en nuestra mente y corazón, lejos de la mirada de los demás. Esta pregunta no es menor, porque la respuesta cambia mucho la forma en que entendemos no solo este episodio, sino toda la dinámica espiritual. Para tratar de entenderlo, podríamos mirar otras historias de las Escrituras. Pensemos en Moisés, por ejemplo, un hombre que pastoreaba ovejas, viviendo una vida tranquila hasta que un día se topa con una zarza que arde pero no se consume. Imagina el asombro, la curiosidad mezclada con temor, y de esa zarza escucha una voz. No ve una forma definida, pero la experiencia es tan real, tan poderosa, que marca un antes y un después en su vida. Le cambia el rumbo, le da una misión que jamás habría imaginado. O pensemos en Jacob, otro personaje clave. La Biblia cuenta que pasó una noche entera luchando con un ser misterioso. Algunos dicen un ángel, otros dicen que con Dios mismo. Fue una lucha física, agotadora, que lo dejó marcado para siempre, incluso con una cojera. Pero al final, Jacob siente que ha visto a Dios cara a cara y ha sobrevivido. ¿Alucinación por el cansancio del viaje? ¿O fue un encuentro espiritual tan intenso que tuvo manifestaciones físicas? Y luego está Elías, un profeta poderoso que en un momento de profunda angustia y soledad huye al desierto. Espera encontrar a Dios en un gran viento, en un terremoto, en un fuego, en lo espectacular, pero Dios no estaba allí, sino en un silbo apacible y delicado, un susurro,
¿Cuántas veces nosotros mismos buscamos respuestas en el ruido, en lo grandioso, y quizás Conexión la verdadera está en la calma, en la escucha atenta, en esos momentos de quietud que tanto nos cuestan en el mundo de hoy, ¿verdad? Lo que estas historias nos sugieren es que las experiencias espirituales son profundamente reales y transformadoras para quienes las viven, aunque no siempre se ajusten a lo que nuestros 5 sentidos pueden captar fácilmente. No necesitas ver para creer que el viento existe, sientes su efecto. De manera similar, estas interacciones con lo divino o lo espiritual dejan una huella imborrable. Volviendo al desierto, a Jesús. La narración no se detiene en describir si el tentador tenía una apariencia monstruosa o si era una sombra. Y eso es interesante porque nos da una pista. Quizás el cómo se veía no es lo importante. Lo crucial es lo que dijo, las propuestas que hizo, la estrategia que usó. Y aquí es donde la cosa se pone más profunda. El enemigo, como se le suele llamar, a menudo no opera con tambores y platillos, sino con sutileza. Es como esa vocecita en tu cabeza que te dice: no pasa nada si haces esto solo por esta vez, o nadie se va a enterar, o te lo mereces después de todo lo que has pasado. Son ideas que se cuelan en nuestra conciencia, que juegan con nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras debilidades. No son necesariamente pensamientos que originamos nosotros, sino influencias externas que buscan desviarnos. Es importante entender esto. Hay una diferencia entre una lucha interna, digamos, contra un mal hábito, y una influencia espiritual externa que te empuja hacia ese mal hábito. La palabra griega que se usa en los textos para tentado es peirazo, y esta palabra no significa simplemente tener una mala idea, sino ser sometido a una prueba, ser provocado, instigado por un agente externo. Entonces la acción de este tentador en el desierto fue concreta, real en su impacto, aunque no necesariamente visible en la forma que esperaríamos. Imagina a Jesús, debilitado por el ayuno. No estaba, como algunos podrían pensar, alucinando por el hambre. Los relatos indican que estaba en una profunda conexión con el Padre, sostenido espiritualmente. Cada palabra intercambiada en ese diálogo con el tentador fue precisa, cargada de un significado que va más allá del momento. No era una pelea entre dos fuerzas iguales, como en una película de superhéroes. Era un choque entre la obediencia total a un plan divino y la rebelión más absoluta contra ese plan. Durante esos 40 días, Jesús se despojó de toda fuerza humana. No tenía comida ni compañía, ni las comodidades básicas que cualquiera de nosotros da por sentadas. Solo le quedaba su dependencia total de Dios. Y es justo ahí, en nuestra mayor vulnerabilidad, cuando estamos más cansados, más solos, más necesitados, que el enemigo suele ser más insistente. Piensa en tu propia vida. Cuando te sientes más tentado a tomar un atajo, a rendirte, a hacer algo que sabes que no está bien, seguramente en momentos de estrés, de cansancio, de soledad. Aún así, la historia nos cuenta que Jesús no solo resistió, sino que venció cada una de las propuestas del tentador usando la palabra, usando el conocimiento de las Escrituras. Esto nos lleva a otro punto crucial. Si este tentador no fuera una entidad real, con una voluntad propia y una agenda clara, ¿qué sentido tendría la victoria de Jesús? ¿Cómo podría ser un ejemplo para nosotros si lo que enfrentó fue simplemente una proyección de su propia mente, un drama interno? La fuerza de esa experiencia en el desierto, su relevancia para nosotros hoy, radica precisamente en que fue una prueba real, dolorosa, agotadora. Jesús no venció a una sombra, a un mal pensamiento pasajero. Venció a una entidad que, según la tradición, ha estado operando desde los inicios de la humanidad, sembrando dudas, distorsionando la verdad, intentando alejar a las personas de su conexión con lo divino.
Las palabras que usa este tentador, su astucia, su conocimiento de las Escrituras incluso, porque las cita torcidamente, revelan una inteligencia y una intención muy claras: hacer que Jesús abandonara su misión, que tomara un camino más fácil, que desconfiara del plan de Dios. Y una intención así, tan elaborada, tan persistente, no surge de la nada. No es un simple producto de la imaginación humana. Pertenece a un ser con una historia, con una personalidad definida por la malicia y la oposición. Entonces, quizás la pregunta no es tanto si era real, en el sentido de que pudiéramos tocarlo, fotografiarlo. La pregunta más profunda es: ¿por qué este ser se atrevió a confrontar a Jesús de esta manera? ¿Y qué nos dice este enfrentamiento sobre esa dimensión espiritual que nos rodea, ese mundo invisible donde se libran batallas que a menudo no percibimos con nuestros ojos, pero cuyos efectos sentimos en nuestras vidas? El desierto, en esta historia, es mucho más que un lugar geográfico de arena y sol. Se convierte en un campo de batalla espiritual, un lugar donde se ponen a prueba las convicciones más profundas, la fe, la obediencia. Y es en esos campos de batalla invisibles donde muchas veces se decide el rumbo de nuestra propia historia. Para entender realmente quién era este personaje que se presentó en el desierto y por qué su aparición fue tan calculada y estratégica, tenemos que ir un poco más allá de la escena misma. Necesitamos explorar el origen de este adversario, los diferentes nombres con los que se le conocen las Escrituras, las funciones que parece desempeñar y las tácticas que ha utilizado a lo largo del tiempo. Es como conocer a tu oponente antes de un partido importante. Necesitas saber cómo juega, cuáles son sus fortalezas y debilidades. Los textos sagrados lo llaman diablo, pero también aparece como Satanás, el enemigo, el acusador, el maligno, la serpiente antigua, el dragón. Tantos nombres, ¿verdad? Esto podría hacernos pensar si estamos hablando de diferentes entidades o si son distintas facetas de un mismo ser. Imagina que tienes un amigo al que en casa le dicen Juanito, en el trabajo Don Juan, y entre sus amigos más cercanos, Juan Chope. Sigue siendo la misma persona, pero los diferentes nombres reflejan distintos roles o relaciones. Algo similar ocurre aquí. La primera vez que nos encontramos con una figura así, aunque no con todos esos nombres, es al inicio de todo, en el jardín del Edén. Allí aparece una serpiente. No se le llama diablo ni Satanás en ese momento, pero su modus operandi es idéntico: engañar, distorsionar la palabra de Dios, sembrar la duda. Su ataque es sutil, comienza con una pregunta aparentemente inocente: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y esa pregunta, cargada de veneno, termina llevando a la desobediencia y a la ruptura de la armonía. Es la táctica de la media verdad, de la insinuación, que es mucho más efectiva que una orden directa. Luego, si avanzamos en las Escrituras, por ejemplo, al libro de Job, un relato que explora el sufrimiento humano y la fe, ahí sí aparece el término Satanás de manera más explícita, casi como un nombre propio. En esa historia, Satanás se presenta ante Dios junto con otros seres celestiales y actúa como una especie de fiscal cósmico, cuestionando la integridad de Job. Le dice a Dios, básicamente: Job te es fiel solo porque lo tienes rodeado de bendiciones. Quítale todo y verás cómo te maldice en tu propia cara. Aquí vemos a Satanás no como una fuerza abstracta del mal, sino como un ser personal, con capacidad de dialogar, de argumentar, de proponer un plan para probar a un ser humano. Es el adversario declarado de la fe, el que busca cualquier fisura para desacreditarla. Ya en el Nuevo Testamento, la figura se perfila aún más. En el relato de la tentación que estamos explorando, se le llama el tentador y el diablo.
Y si vamos al libro de Apocalipsis, que está lleno de lenguaje simbólico pero también de revelaciones profundas, encontramos un pasaje que parece resumirlo todo. Habla del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fíjate cómo se unen todos los títulos. Dragón, que evoca poder destructivo. Serpiente antigua, conectándolo con el engaño original en el Edén. Diablo y Satanás. La conclusión que podemos sacar es que no se trata de un comité de seres malvados, sino de una misma entidad cuya identidad se revela a través de sus múltiples acciones y descripciones. Vamos a desglosar un poco los nombres más comunes. Diablo viene de una palabra griega, diabolos, que significa acusador o calumniador. Es como ese personaje que siempre está buscando el error en los demás, magnificándolo, llevándolo ante la autoridad para generar problemas, para sembrar discordia. Su trabajo es intentar poner mal a los seres humanos con Dios, susurrando acusaciones. Por otro lado, Satanás es una palabra hebrea, Shatán, que significa adversario u opositor. Esta palabra no describe tanto lo que hace, sino lo que él es en su naturaleza. Alguien que se opone sistemáticamente a los planes de Dios, que resiste todo lo bueno, que busca obstruir la obra divina. Así que un nombre nos dice cómo actúa y el otro nos dice quién es. Pero ambos apuntan a la misma realidad, un ser que ha elegido estar en contra. Ahora, hay otro nombre que a veces genera confusión y que seguro has escuchado: Lucifer. Este nombre, en realidad, aparece muy pocas veces en las traducciones bíblicas, y su origen es un poco más complejo. Viene de una traducción al latín de un pasaje en el libro de Isaías que habla de la caída de un rey de Babilonia. El texto dice algo como: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?» Lucero, o estrella de la mañana, fue traducido al latín como Lucifer, que literalmente significa portador de luz. El contexto inmediato de Isaías es la caída de un rey humano arrogante. Sin embargo, la descripción que se da de este personaje, alguien que quería ascender al cielo, levantar su trono por encima de las estrellas de Dios, ser semejante al Altísimo, tiene una resonancia que va más allá de un simple monarca terrenal. Muchos teólogos ven en estas palabras un eco de una historia mucho más antigua, la de una rebelión celestial. Otro profeta, Ezequiel, describe a un ser glorioso, un querubín protector, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, que caminaba en el Edén y estaba adornado con piedras preciosas. Pero, dice el texto, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Este ser, perfecto en sus caminos desde el día que fue creado, fue arrojado por tierra porque se llenó de orgullo y violencia. Aunque Ezequiel también está hablando a un rey terrenal, el rey de Tiro, las imágenes que usa son tan grandiosas que parecen describir la caída de un ser angelical de altísimo rango, uno que fue portador de luz, pero que, por desear más de lo que le correspondía, por querer igualarse a su creador, fue expulsado. Estos pasajes del Antiguo Testamento, interpretados a la luz de toda la revelación bíblica, nos pintan un cuadro. Antes de la creación del mundo, tal como lo conocemos, o en sus albores, hubo una catástrofe en el mundo espiritual. Un ser de gran poder y belleza, un portador de luz, se rebeló contra Dios por orgullo y fue arrojado de su posición exaltada, convirtiéndose en este adversario, este Satanás. Así, los nombres no se contradicen, sino que se complementan, como piezas de un rompecabezas. Lucifer nos hablaría de su origen, de lo que fue; Satanás, de su postura actual de adversario; Diablo, de su principal actividad como acusador, tentador, de su estrategia; serpiente, de su astucia; dragón, de su poder destructivo.
todos describiendo diferentes ángulos del mismo ser complejo y malevolente. Cuando Jesús estaba en el desierto, entonces sabía perfectamente con quién estaba tratando. No era una idea abstracta, no era una lucha contra sus propios pensamientos, únicamente. Era un enfrentamiento con este adversario antiguo, con una historia de rebelión y engaño. Por eso sus respuestas son tan directas, tan firmes, tan ancladas en la palabra de Dios. Porque no se trataba de resistir un mal humor o un antojo, sino de derrotar a un enemigo real, conocido y sumamente astuto. Y esta realidad espiritual, aunque no la podamos ver y tocar como una mesa o una silla, no es menos concreta. De hecho, para la perspectiva bíblica, el mundo invisible es a menudo más denso, más duradero y tiene una influencia mucho mayor en el mundo material de lo que solemos imaginar. Por eso, cuando miramos esa escena en el desierto, no podemos verla simplemente como una obra de teatro simbólica o una lección moral actuada. Fue un verdadero campo de batalla, un choque frontal entre el Cristo, el enviado de Dios, y aquel que desde el principio intentó usurpar la autoridad divina. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es inevitable. Si este enemigo es tan real, tan astuto y su ataque fue tan directo, ¿cómo es posible que el propio Hijo de Dios, siendo quien era, pudiera ser tentado? ¿Fue realmente posible que cayera? ¿O era solo una demostración de fuerza con un resultado ya sabido? ¿O acaso, como algunos sugieren, todo esto de Lucifer, del diablo, no será más que una creación de la mente humana para explicar el mal que vemos en el mundo? Es una idea que circula bastante, esta de que el episodio de la tentación de Jesús en el desierto no deberíamos tomarlo tan al pie de la letra. Hay quienes proponen que fue más bien una especie de drama interno, una representación simbólica de la lucha psicológica de Jesús con sus propias dudas, sus miedos, quizás hasta sus ambiciones humanas. Esta visión, que a veces viene de corrientes de pensamiento que buscan, con buena intención, hacer la fe más racional o menos sobrenatural, intenta suavizar un poco la crudeza del enfrentamiento espiritual. Reducen al tentador a una metáfora del mal, a una personificación de las debilidades humanas. Pero, si somos honestos con los textos, esta opción no parece encajar del todo. Los evangelios narran este episodio con la misma seriedad y objetividad con la que cuentan los milagros de Jesús, sus enseñanzas o incluso su resurrección. Mateo, por ejemplo, dice claramente, «Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Fíjate en las palabras, «vino a él», le dijo. No dice, Jesús pensó, o Jesús imaginó. Describe una interacción, un diálogo, una confrontación con alguien externo. No hay nada en el lenguaje del texto que sugiera que Jesús estaba teniendo una alucinación por el hambre o que estaba peleando con una parte oscura de sí mismo. Entonces, ¿por qué esta idea de que fue algo simbólico ha ganado terreno? Bueno, en parte, vivimos en una época donde tendemos a psicologizarlo todo. Lo que antes se entendía como una batalla espiritual, hoy a menudo se explica como un conflicto emocional, un trauma no resuelto, un desequilibrio químico. No es que estas cosas no existan, claro que sí, pero a veces, en ese afán de encontrar explicaciones puramente terrenales, se le quita peso a la realidad espiritual que la Biblia describe de principio a fin. Si la tentación es solo una falla de la mente, entonces el enemigo ya no es un agente externo, sino un problema interno nuestro. Y esa es una forma muy sutil de restarle importancia a toda la dimensión espiritual que los textos sagrados nos presentan. Sin embargo, la Biblia es muy consistente en esto. A lo largo de sus páginas, el diablo, Satanás, o como quieras llamarlo, nunca es tratado como una simple idea, un concepto abstracto
o una fuerza impersonal como la gravedad. Siempre se le presenta como un ser con voluntad propia, capaz de hablar, de planear, de engañar, de tomar decisiones. Ya vimos en el libro de Job cómo Satanás dialoga con Dios, argumenta, se mueve con una agenda. En el Nuevo Testamento vemos reprendiendo a este ser, expulsándolo de personas, reconociendo su influencia en situaciones concretas. No parece estar lidiando con una metáfora, sino con una realidad activa y hostil. El enemigo no está en la mente como si fuera un producto de ella. Está actuando alrededor de la mente, intentando influenciarla. Claro, esto no quiere decir que la mente no sea un campo de batalla. Por supuesto que lo es. Nuestra imaginación, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos son sin duda puerta de entrada muy importante para lo espiritual. No en el sentido de que nosotros creemos a estos seres con nuestra mente, sino que nuestra mente es un espacio donde estas influencias pueden entrar en contacto con nosotros, donde se pueden librar conflictos invisibles. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, habla de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nos muestra que la mente es precisamente el territorio donde surgen ideas, razonamientos y orgullos que se oponen a la verdad divina y que esos pensamientos necesitan ser sometidos, ser puestos bajo control. Así que nuestra imaginación puede ser influenciada, puede ser atacada, puede ser invadida por imágenes, por sugerencias que no nacen de nuestro propio corazón, sino que vienen del mundo espiritual. Y es por eso que el enemigo, este tentador, casi siempre actúa con sutilezas, con medias verdades, con ideas que a primera vista pueden parecer lógicas o incluso buenas, pero que llevan un veneno escondido. ¿Recuerdas en el Edén? La serpiente no le dijo a Eva, «Desobedece a Dios». No, fue mucho más astuta. Le preguntó, «¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?» Sembró la duda, la curiosidad, la hizo cuestionar la bondad de Dios. La duda fue el primer paso. El pensamiento fue el vehículo, pero el agente que sembró esa duda era externo. De la misma manera, en el desierto, Satanás no se aparece a Jesús con gritos y amenazas, echando fuego por la boca. No, él habla con una lógica aparente, usa argumentos, presenta ideas que si las sacas de contexto podrían incluso sonar espirituales o razonables. Convierte estas piedras en pan. Suena lógico, ¿verdad? Jesús tiene hambre, tiene poder, ¿por qué no usarlo? Lánzate desde el templo, los ángeles te cuidarán. Está citando las Escrituras, imagínate la astucia. Adórame y te daré todos estos reinos. Una oferta de poder sin el sufrimiento del camino que le esperaba. Son frases construidas con una apariencia de sentido común, pero con una intención destructiva en el fondo. Y lo que realmente está en juego en ese diálogo no es tanto la capacidad de razonar de Jesús, sino la fidelidad de su alma, su obediencia al Padre. Reducir todo este drama cósmico a un simple conflicto interno de Jesús sería quitarle toda la trascendencia espiritual al pasaje. Jesús no se enfrentó a sí mismo, a una sombra junguiana. Se enfrentó a aquel que desde el principio se opone a Dios. El apóstol Pedro nos da una advertencia muy gráfica. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjate en el lenguaje. Anda alrededor. No dice, está dentro de ti como una parte de tu psique. Habla de un movimiento externo, de una amenaza cercana, de una acción deliberada. El enemigo está al acecho. No es una creación de nuestra mente, sino un invasor que busca una puerta de entrada. Además, pensemos en esto. Si aceptamos que la tentación en el desierto fue una alucinación o un drama interno,
¿Qué hacemos entonces con todas las otras manifestaciones demoníacas que se registran en la vida de Jesús? La liberación del hombre de Gadara, que estaba atormentado por una legión de espíritus. La expulsión de demonios de niños, de personas que sufrían terriblemente. Los enfrentamientos directos con espíritus malignos en las sinagogas. Si la tentación del desierto no fue literal, entonces todos estos otros eventos también fueron simbólicos. Jesús estaba simplemente lidiando con personas con problemas psicológicos muy severos y usando un lenguaje de su época. Si fuera así, se perdería gran parte de la fuerza de su victoria sobre estas fuerzas oscuras. Su autoridad sobre el mal quedaría diluida. El diablo es su especialidad. Trata de esconderse detrás de ideas, de ideologías, de ismos. Prefiere que pensemos que no existe, o que si existe, es una cosa abstracta, impersonal. Prefiere que creamos que todo el mal es solo desequilibrio emocional, fallas de carácter, ignorancia o problemas sociales y económicos. Y mientras nos distraemos con estas explicaciones parciales, él sigue actuando, manipulando sutilmente, desviando a la gente de caminos de vida y verdad. Conoce la mente humana, quizás mejor que nosotros mismos, y por eso eligió el desierto, un lugar donde los sentidos se agudizan por la soledad, donde el cuerpo está debilitado por la necesidad, donde el alma está más sensible, más expuesta. Jesús no estaba confundido en ese desierto, no estaba teniendo visiones producto del hambre, estaba enfrentando a un ser real, astuto, con una larga historia de oposición a Dios. Y al vencerlo, nos mostró algo fundamental. El campo de batalla puede ser nuestra mente, sí. Ahí es donde se reciben las propuestas, donde se procesan las ideas. Pero la guerra es espiritual, el enemigo es externo. Si el desierto nos enseña algo, es que el mayor peligro no está tanto en los pensamientos que surgen espontáneamente en nuestra cabeza, sino en las voces, en las influencias externas que alimentan esos pensamientos y los dirigen hacia un fin destructivo. Y la única forma de resistir, la única arma que Jesús usó y que nos legó, es la palabra viva y revelada de Dios, la verdad que desenmascara la mentira. Pero esta batalla en el desierto no solo nos habla del enemigo, también, y quizás más importante aún, nos habla de nosotros mismos. Porque lo que se reveló en esa soledad abrasadora no solo tiene que ver con la naturaleza del tentador, sino con nuestra propia condición humana frente a las tentaciones, frente a las pruebas. Es como si el desierto fuera un espejo donde podemos ver reflejadas nuestras propias luchas, nuestras vulnerabilidades y, con suerte, también nuestra capacidad de resistencia y victoria. Y es mirando en ese espejo que se dibuja la siguiente pregunta, una que toca el corazón mismo de la fe. Si Jesús era divino, si era el Hijo de Dios, ¿podía realmente ser tentado? ¿Había una posibilidad real de que cayera? Esta pregunta nos mete de lleno en uno de los misterios más grandes y fascinantes de la fe cristiana, la naturaleza de Jesús. La escena del desierto es clara, es directa, pero esconde esta tensión teológica. Jesús fue tentado, nos dice la Escritura. Pero, ¿cómo es posible que alguien que es plenamente Dios pueda ser tentado por el mal? ¿Acaso Dios puede ser seducido por el pecado? La respuesta no es simple sí o no, y para explorarla tenemos que sumergirnos un poquito en lo que significa la encarnación. Es esa idea asombrosa de que lo infinito se vistió de finitud, que el eterno entró en el tiempo, que el Creador caminó entre nosotros como una criatura más. Jesús no fue simplemente un hombre muy bueno, un iluminado lleno del Espíritu de Dios como otros profetas. La fe cristiana afirma que Él es Dios hecho hombre. Es una idea que puede hacer explotar la cabeza si la piensas demasiado, ¿verdad? Como si el océano cupiera en un vaso.
La carta a los Filipenses, un texto muy antiguo del Nuevo Testamento, lo dice de una forma poética y profunda. Afirma que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La palabra griega aquí es kenosis, que significa vaciamiento, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este despojamiento o vaciamiento no significa que dejó de ser Dios. Eso imposible, sino que voluntariamente eligió no usar sus atributos divinos de forma independiente para su propio beneficio o para evitar las dificultades de la vida humana. Imagina a un rey que decide vivir como un campesino para entender realmente a su pueblo. No deja de ser rey, pero elige no usar sus privilegios reales en su día a día. De manera similar, Jesús asumió todas nuestras limitaciones humanas. Sintió hambre, como en el desierto. Sintió sed, como cuando pidió agua a la mujer samaritana. Sintió cansancio, como cuando dormía en la barca en medio de la tormenta. Lloró, se conmovió, se enojó, se alegró, fue herido. Y sí, también podía ser tentado. Es aquí donde se vuelve crucial entender esa doble naturaleza de Cristo. No es 50% hombre y 50% Dios. La teología clásica dice que es 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Dos naturalezas unidas en una sola persona, sin mezclarse, sin confundirse, pero tampoco sin separarse. Esto se llama la unión hipostática, un término técnico, pero la idea es esa: perfectamente humano, perfectamente divino. Y es desde esta unión que podemos empezar a entender lo que pasó en el desierto. La tentación fue real porque su humanidad era real. Si no hubiera sido verdaderamente humano, la tentación habría sido una farsa, un teatro. Pero la victoria sobre la tentación fue perfecta y definitiva porque su divinidad nunca se ausentó. Su conexión con el Padre era inquebrantable. La carta a los Hebreos, otro libro del Nuevo Testamento, lo dice de una manera muy consoladora para nosotros, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjate en esa frase, tentado en todo según nuestra semejanza. Esto no significa que Jesús enfrentó exactamente las mismas situaciones que tú o yo enfrentamos en el siglo XXI, con nuestros problemas modernos, sino que enfrentó la esencia misma de la tentación humana, la tentación de dudar de Dios, la tentación de tomar atajos, de buscar el poder o el placer por encima del propósito divino, la tentación de actuar fuera del tiempo de Dios, de querer evitar el sufrimiento o la cruz que a cada uno le toca. En todas estas áreas fundamentales de la experiencia humana, Él fue probado y salió victorioso. Y esa victoria, amigo, amiga, no fue automática, no fue un truco de magia. Exigió una resistencia real, un enfoque total, una disciplina espiritual férrea. Al ayunar esos 40 días y 40 noches, Jesús se llevó a sí mismo al límite de la resistencia humana. Su cuerpo estaba agotado. El hambre debía ser una agonía constante, la soledad absoluta. En ese escenario de extrema vulnerabilidad, la tentación encontró, por así decirlo, un suelo fértil para intentar germinar, para tratar de echar raíces. Pensemos en la primera propuesta del enemigo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No era una propuesta absurda. De hecho, era bastante lógica desde una perspectiva humana. Jesús tenía hambre, una necesidad física real y apremiante, y si era el Hijo de Dios, ciertamente tenía el poder para hacer ese milagro. Era como si el tentador le dijera: «Vamos, demuestra quién eres, usa tu poder para satisfacer tu necesidad». ¿Qué tiene de malo? Pero Jesús no estaba en el desierto para hacer milagros en su propio beneficio. Estaba allí en un acto de obediencia, para revelar su total dependencia del Padre.
incluso en la necesidad más básica. Y es aquí donde vemos el increíble poder de la obediencia. Jesús tenía el poder para convertir esas piedras en pan. Sí, pero no tenía el permiso del Padre para hacerlo en ese momento y de esa manera. Su misión no era usar su poder para su propia comodidad o para impresionar al mundo con demostraciones espectaculares fuera del plan divino. Y un verdadero hijo, un verdadero siervo de Dios, es aquel que obedece, no el que simplemente exhibe poder. Él no vino a este mundo para ser servido o para buscar su propia gloria, sino para servir y para someterse completamente al plan eterno de salvación. Esa obediencia absoluta es lo que lo convierte, en la teología cristiana, en el nuevo Adán. El primer Adán, según el relato del Génesis, fue tentado en un jardín lleno de abundancia, con todo a su disposición, y cedió. El segundo Adán, Jesús, fue tentado en un desierto lleno de escasez, en la más absoluta privación, y venció. Pero aquí surge la pregunta que a muchos inquieta: si Jesús era Dios, ¿realmente era posible que pecara? Si era impecable por naturaleza divina, ¿la tentación no era entonces una especie de simulación? Este es un punto de debate muy profundo entre los teólogos. Algunos argumentan que siendo Dios, era intrínsecamente impecable, non posse peccare, no poder pecar. Y por lo tanto, la tentación, aunque real en su presentación, no podría haber tenido éxito. Otros sostienen que siendo plenamente humano, la tentación fue genuina y, por lo tanto, la posibilidad teórica de ceder existía, posse non peccare, poder no pecar, aunque nunca ocurrió. Quizás, más que enfocarnos en la posibilidad metafísica de que pecara, la clave está en su fidelidad. La tentación fue legítima, fue real, fue atractiva en el nivel humano de necesidad y deseo. Pero Jesús fue fiel, no pecó, no porque una barrera invisible se lo impidiera, sino porque eligió conscientemente, en cada momento, la obediencia perfecta al Padre. Su voluntad humana estaba perfectamente alineada con la voluntad divina. Hay una afirmación muy poderosa de Jesús en el Evangelio de Juan: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esta declaración nos muestra que cada acción, cada palabra, cada decisión de Cristo estaba guiada, sometida, moldeada por la voluntad del Padre. No había en su misión un ápice de independencia egoísta. Todo era rendición, cooperación, amor. Y es precisamente por esto que su tentación y su victoria tienen tanto poder para enseñarnos y alentarnos. Él no venció como un superhéroe invulnerable que no siente nada. Venció como el ser humano perfecto, sí, pero un ser humano lleno del Espíritu, completamente sumiso a la palabra de Dios, enraizado en una relación de amor y confianza con el Padre. Esta perspectiva, lejos de hacerlo distante, lo hace increíblemente cercano y nos ofrece un consuelo inmenso. Jesús no venció porque estaba blindado contra el mal de una forma que nosotros no lo estamos. Venció porque estaba anclado en la verdad, porque confiaba plenamente en el Padre, porque sabía quién era y cuál era su misión. Y es precisamente esto, su identidad y su misión, lo que el diablo intentó socavar en cada una de las tentaciones. Fíjate cómo comienzan dos de ellas. Si tú eres el Hijo de Dios. No es una frase casual, es una estrategia directa al corazón de su ser. El enemigo sabía que si Jesús dudaba de su filiación divina, si intentaba probar su identidad por sus propios medios, fuera de la voluntad de Dios, o si usaba su poder para fines egoístas, todo el plan redentor se vendría abajo. Por eso, la tentación de Cristo es mucho más que un simple evento histórico que recordamos una vez al año. Es un faro espiritual.
nos revela que el Dios encarnado, el creador del universo, no se mantuvo al margen de nuestras luchas, sino que pasó por el valle más profundo de la prueba humana. Y no lo hizo para demostrar que era invencible de una manera que lo hiciera inaccesible, sino para demostrar precisamente lo contrario, que es accesible, que nos entiende, que se compadece de nosotros. Él no se aisló del sufrimiento y la debilidad humanos, los asumió por completo. Y al salir victorioso, no por arte de magia, sino por una fidelidad probada hasta el extremo, nos mostró que también nosotros podemos resistir y vencer, no con nuestras propias fuerzas limitadas, sino permaneciendo firmes en la misma palabra y en la misma confianza que Él demostró. Así que la pregunta sobre cómo Jesús pudo ser tentado nos lleva a una respuesta aún más profunda y conmovedora. Fue tentado por nosotros, para representarnos, para ser nuestro campeón, para vencer donde la humanidad había fracasado una y otra vez, para abrir un nuevo camino, un camino de obediencia y fe, y para que, cuando nos enfrentemos al mal real, al dolor real, a la tentación real que nos acecha en nuestros propios desiertos, podamos encontrar en Él no solo un ejemplo, sino la fuerza misma para continuar, para no rendirnos. Si te ha parecido interesante este viaje por el desierto y sus revelaciones, te animamos a que le des me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspire y profundice en estos temas. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros videos y, por supuesto, déjanos tus comentarios. Nos encanta leer tus reflexiones y abrir el debate. ¿Qué aspecto de la tentación de Jesús te parece más relevante para tu vida hoy? Te leemos.